Saludos, buscadores de susurros, y bienvenidos a Susurros del Más Allá. Hoy vamos a hablar sobre un sitio encantado, un sitio tenebroso. Hablaremos sobre los sucesos paranormales que ocurren en ciertos lugares en los que parece que se adhiere esa energía espectral que queda en un sitio en el que ocurrieron muchas muertes. Los sanatorios. En especial del llamado Sanatorio de la Muerte. ¿Queréis conocerlo? Bien, pues que comiencen los susurros. Susurros del más allá. Espíritus. Brujería. Otros mundos. Lo sobrenatural. La maldad del ser humano. Historias que la gente común prefiere ignorar. Me gustaría empezar este vídeo poniendo en situación. Imaginen que están dentro de la ruina de un antiguo sanatorio. Parado al final de un frío pasillo, distinguís una forma. Una silueta que languidece en la noche. Parece alguien que camina por uno de esos desvencijados pasillos entre trozos de ladrillo y escombros, pero no parece alterarse por esta circunstancia. Es más, es como si no le afectara. Y es que aquel ser tiene un aspecto famélico, un aspecto de cadáver, un aspecto espectral. Vosotros giráis la esquina y avanzáis hacia su posición. Algo os dice que tras este misterioso personaje se oculta algo muy especial. ¿Pero qué puede ser? Tras llegar a aquella esquina, tenéis miedo de encontraros y daros de bruces con él, pero hay un muro. ¿No hay nadie? ¿Cómo puede ser? ¿Por dónde se ha ido? No hay salida posible, solo aquella que dice que se ha marchado tras ese muro, atravesándolo, tras ese muro que tapa un largo pasillo. Para el cuerpo humano aún no existe esa posibilidad, esa propiedad de atravesar cuerpo. Así que, ¿ante qué nos encontramos? Tal vez ante eso que muchos llaman fantasma. Bien, esta es una de las muchas experiencias vividas en un lugar al que se le conoce desde hace un tiempo como el Sanatorio de los Muertos. Y no es que sea un nombre que le hemos dado nosotros para asustar a la gente o para enganchar a los espectadores. No. Simplemente atiende a su función y a las muchas vivencias y testimonios que se han ido recogiendo sobre lo que allí sucede. Su historia es casi tan apasionante como los hechos que años después se han descrito en su interior. Hechos tan sorprendentes como inexplicables. El Sanatorio de los Muertos es llamado así por los relatos que nos hablan de espectros y fantasmas
que vagan por su interior. Por el interior de unas instalaciones médico-sanitarias muy importantes para la época, pero que desaparecieron rápidamente. Y es que fue construido bajo el régimen del general y dictador Francisco Franco. Como fruto del beneplácito del gobierno para la instalación y ocupación de determinados recintos militares por parte del personal de la US Army, la Armada de los Estados Unidos, y fue construido en las proximidades de Sevilla, en las inmediaciones de Sevilla Este, hoy en el estado más puro y genuino de abandono. Franco aceptó que Estados Unidos construyera bases militares a lo largo de la geografía española a cambio de importantes compensaciones económicas para España. Bueno, pues esto implicaba la militarización de nuestro suelo por parte de otra potencia militar, el vender el alma al diablo de la potencia emergente tras la Segunda Guerra Mundial, y la posibilidad candente del tráfico de armamento nuclear por nuestro espacio aéreo y en nuestras bases, claro está. Si bien esta última quedaría expresamente recogida en los acuerdos bilaterales entre España y Estados Unidos. Aunque muchos españoles seguían teniendo en la mente la tragedia que podría haber sobrevenido en Palomares con la caída y posterior recuperación de aquellos ingenios nucleares. Otro de estos peligros podría venir por parte de la Unión Soviética. Aquella unión de España con los Estados Unidos ponía esta piel de toro, el objetivo soviético. De hecho, España se convirtió en un objetivo militar consecuencia de todo esto. Así, el aeropuerto de San Pablo tendría también el ala americana y unas instalaciones dentro de lo que fuera un perímetro militar. Dentro de la influencia del mismo encontramos el viejo sanatorio, el viejo hospital, construido cuando en Sevilla se edificaba el imponente hospital universitario Virgen Macarena. Como en cualquier hospital, disponía de numerosas habitaciones. Si bien no se contaron demasiados fallecimientos en su interior, sin embargo, su historia paranormal nos cuenta hechos diferentes, hechos inquietantes. En la década de los 70 quedó en desuso y con las modificaciones del recinto aeroportuario de Sevilla quedó fuera del mismo y por consiguiente se ordenó su desalojo. Así, el hospital de San Pablo quedaba a merced del tiempo. El complejo consta de varios edificios más y este que tiene forma de cruz, el sanatorio. En mi opinión, numerosos testigos manifiestan lo imposible ocurrido aquí. Cosa inexplicable, que vamos a verla.
Este es uno de esos lugares en los que cuando te vas acercando revela su estado de abandono con numerosas pintadas y grafitis en el interior y sigue la misma tónica lúgubre en su aspecto en el interior. Interior y exterior están igual. Cabe destacar la presencia de estrellas de pentagramas dibujados en rojo, uno sobre el suelo, algunos artilugios en sus proximidades como una palangana con restos de un líquido parduzco. ¿Sangre? También una botella de ron con plumas de ave. Indicios que dan lugar a que podría haberse practicado allí algún tipo de rito afrocaribeño o incluso ritualista. Además, la palabra Satán se repite en varias de las leyendas pintadas sobre sus paredes. Ello podría sugestionar más que si fuese una realidad, pero de ser cierto, no deja de ser igualmente inquietante. Igualmente, en su interior, encontramos un cartón con todas las letras del abecedario y números. Se nos antoja familiar. Un hola y un adiós. Y cierra improvisando un tablero de Ouija, que también nos indica que en el viejo edificio se han practicado sesiones de Ouija o espiritismo. Personal que trabajó en estas instalaciones hablan de habitaciones de acceso restringido, ubicadas en la segunda planta del edificio, en el módulo de los dormitorios de los militares. Allí hay otros misterios, por eso se denomina la habitación secreta. Su nombre viene a que existen una serie de informes sobre esta habitación que se encuentra pintada totalmente de amarillo. En el suelo, un pentagrama pintado con alguna sustancia rojiza, como si estuviesen simulando que se estuviera pintado con sangre. Según cuenta una persona que acude a menudo a este lugar, allí se suelen ver sombras, unas sombras o siluetas oscuras, como provocadas por un ser humano, pero sin mediar nadie para provocarlas. Muy alta y oscura. Pero no solo esta persona ha sido testigo de este impactante ser sombrío. También se dice que además se ven muchas esferas luminosas como luminarias dentro del sanatorio. Y sin duda capta nuestro interés cuando se habla del espectro de una niña. Testigos afirman que una noche pudieron ver perfectamente el espíritu de una niña que tendría unos 10 años, con una ropa fina y blanquecina. Se cuenta que esta niña murió ahogada en un pozo cercano y desde entonces se aparece aquí. Es muy inquietante. También un testigo relata su experiencia comentando que vio el espectro de una niña de unos 10 años que tiraron viva a un pozo del lugar y la dejaron morir con una gran agonía. Pero además muchos investigadores han recogido un gran número de psicofonías obtenidas tras el paciente proceso de la escucha de las llamadas voces del misterio, y donde dejan mensajes tan inquietantes como
ayúdame, estoy aquí, o no estoy muerta. Es escalofriante. Algunos vigilantes de seguridad han relatado tener experiencias fuertes en sus lugares de trabajo. Pero en el sanatorio de los muertos, uno de ellos cuenta un suceso paranormal que le ocurrió aquí, en este sanatorio. Cuenta que solía jugar allí al paintball, ese juego que consiste en pegar tiros con bolas de pintura. Junto a él iba un grupo de varios amigos, que también fueron testigos de algo insólito y que se escapaba de las leyes de la física. Un día se encontraban jugando al juego del paintball y él decidió esconderse dentro del sanatorio. Lo encontró arriesgado, pero divertido. Y fue extraño porque le pareció ver una sombra oscura y espigada cruzar por delante de él. No quiso echarle mucha cuenta, pero allí estaba de nuevo, cruzando de una habitación a otra. No le dio más importancia, porque también se podía desconcentrar y estaba en medio de la acción del juego. Pero un día, jugando a dicho juego del paintball, vio como en dicha habitación, la misma habitación, la famosa habitación pintada de amarillo, alguien los observaba. No sabía qué podía ser. Se giró muy despacio y allí estaba la sombra, que se le apareció y creyó ver cruzando las habitaciones. Esa sombra fue desapareciendo hasta que ya no la podía ver. Y es que él no fue el único testigo de ese extraño fenómeno, ya que todos sus amigos allí presentes también pudieron ver lo que él mismo. Todos vieron lo mismo. Un nuevo relato cuenta que un aficionado a la aeronáutica, que suele acudir al lugar a observar los aviones que van aterrizando y despegando del aeropuerto de Sevilla, cierto día, en junio de 2010, le ocurría algo inexplicable. Dice que estaba en las proximidades del edificio, con el coche ya aparcado, y que estaba con los prismáticos viendo cómo aterrizaban los aviones, porque siempre le ha gustado la aeronáutica. Se consideraba como un piloto frustrado. Bueno, la cosa es que serían las 6 de la tarde, más o menos, poco más, poco menos, y sintió como si alguien le llamara. Se giró, pero no vio a nadie, y siguió lo suyo. Pero de nuevo sintió como si alguien le llamara. Fue muy extraño y comenzó a inquietarse. Es normal. Entonces prefirió colocarse los cascos y ver cómo iba el fútbol. Estaba escuchando un partido de fútbol cuando notó cómo le llamaban de nuevo. Y al girarse, vio a una niña de 9 o 10 años detrás de él, con ropa ligera y mal aspecto. Y ésta le dijo: «Te he llamado. ¿Acaso no me has escuchado?». Aquella expresión en un crío le extrañó, y cuando fue a contestarle, fue desvaneciéndose delante suya poco a poco.
Salió corriendo de allí y ahora, siempre que va, suele ir acompañado. Le ha cogido miedo a ese sitio. Normal. Yo tampoco iría. Hay más gente que comenta su experiencia en el edificio. Por ejemplo, otra persona cuenta que estaba con unos amigos volando unos helicópteros de aeromodelismo. Aquel sitio es grande y aunque está el aeropuerto cerca, nunca había pasado nada. Nunca había tenido problemas. Entonces se pusieron a la sombra de unos muros con los aparatos apagados y desde arriba les tiraron una piedrecita. Un trozo de ladrillo. Pensaron que como el edificio está mal, pues que estaría cayendo algo y bueno, se cambiaron de sitio sin más. Entonces sintieron claramente una voz que venía del interior del edificio, una voz masculina que le decía ¡ayuda! Pero muy agobiada, muy tensa. Entonces él y su amigo salieron corriendo y subieron aquella escalera. Y entonces comenzó la pesadilla. Comenzaron a sentir como un temblor en el edificio. Pequeño, pero perceptible. Y a continuación, una intensa sensación de frío. Su amigo le dijo, ¡vámonos! Y comenzaron a girarse para ver detrás suya una especie de ser sombrío de 1,80 m, alto, de rasgos indefinidos, que estaba como observando. Comenzaron a correr en dirección opuesta para ver que al final de un pasillo estaba esa misma figura. Era como si estuviera en todos sitios. Les entró el pánico y atentos porque acabaron saliendo por una ventana. Al final no han vuelto a poner un pie allí en ese lugar. Piensan que está maldito. Pasan cosas raras. También se habla de otras apariciones en este lugar tan misterioso. Numerosas son las apariciones de una niña de 10 años que murió allí en la zona del hospital. De hecho, testigos cuentan haberse topado con una niña con un rostro muy pálido y vestido blanco, vagando por ese lugar ya en total abandono. Este es uno de esos lugares en los que, aunque lo hubieras visitado y no hubiese pasado nada extraño, el misterio se vive allí. Hay opiniones para todos los gustos, pero hay una realidad objetiva: la presencia de lo extraño. La base militar quedó totalmente abandonada y actualmente en ruinas, como si algo malo, una fuerza extraña, hubiera sido capaz de destruir el lugar donde en su día, allá donde se ejerció culto al mismísimo diablo. Allí se han podido grabar un alto número de psicofonías en condiciones garantizadas de seguridad acústica. Y además se han registrado con equipos especiales de medición de temperatura caídas de hasta 16 grados centígrados en el interior de algunas habitaciones. Igualmente, investigadores grabaron un vídeo con una grabadora nocturna los orbes y las esferas luminosas que entran y salen de determinadas dependencias.
y recabaron una multitud de testimonios que hablan de espectros, de fantasmas, de apariciones, de extraños ritos y de rituales en el interior de este edificio que formara parte del complejo sanitario. ¿Qué está ocurriendo en el interior de este edificio? Es una buena pregunta y un misterio. Nos podríamos aventurar en lanzar la hipótesis que la fuerza de algo vivo que falleció quedó en el interior y que hoy se manifiesta, o que es el fantasma de esa niña pequeña de 10 años que se muestra a los investigadores y a los ocasionales visitantes. ¿Quién sabe? Sea como fuere, son hipótesis avaladas por el peso de aquellos que vivieron lo imposible, que se vieron cara a cara con lo que llamamos misterio dentro de un lugar maldito, el sanatorio de los muertos. Como última reflexión os diré que no es de loco pensar que hay ciertos lugares en los que las muertes continuadas, siendo algunas llenas de sufrimiento y de dolor, dejan una huella, una marca que se traduce en sucesos inexplicables relacionados con esa muerte. Fantasmas que no pasan al más allá y se quedan aquí, lamentando su vida pasada. O quién sabe, puede que sin saber aún que ya no forman parte de este mundo. Y hasta aquí el programa de hoy. Pensad sobre todo esto y ya sabéis, no hagáis caso a los susurros.